noches, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora en esta noche de jueves. Estamos cerrando nuestras emisiones de esta semana en Sala de Prensa, por supuesto con el tema de Venezuela. Ayer hablamos entonces de cómo ya se cumplió un mes de las elecciones, de lo que es calificado el más grande fraude de estos tiempos modernos a nivel mundial en materia electoral. Y hay muchas voces, muchas preguntas sobre la mesa, pero también para muchos una sensación de desgaste, no solo de la calle por parte de la oposición, sino porque aparentemente toda esa presión que se estaba haciendo desde la comunidad internacional, como dice María Corina Machado hoy, necesita acelerarse. Vamos a analizar eso en Sala de Prensa en una transmisión especial desde Bogotá, pero también desde Washington, y por eso saludo hasta ahora a mi compañero Juan Camilo Merlano. Juanca, como siempre, bienvenido, gracias. María Camilo, un gusto estar en Sala de Prensa nuevamente. Juanca, desde Washington, ¿cuál es la sensación? Ya vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, muy importante tener su concepto esta noche, pero primero, Juanca, la percepción desde Washington, literal, el centro diplomático mundial, ¿qué se dice? ¿Cuál es la sensación un mes después, más que todo en lo que tiene que ver con lo que puede hacer la comunidad internacional, que desde un inicio lo advertimos, iba a convertirse de pronto en esa situación de hacerlo políticamente correcto, pero no necesariamente ver los resultados esperados? Pues hoy precisamente el Departamento de Estado, a propósito de un mes desde que se conocieron los resultados fraudulentos por parte del Consejo Nacional Electoral, emitió un comunicado bastante extenso haciendo una lista, si se quiere, de la cantidad de irregularidades en torno al proceso electoral en Venezuela, pero concluyendo de cierto modo que Maduro y su régimen manipularon nuevamente los resultados y que se proclamó de manera fraudulenta como ganador de las elecciones, y que es clarísimo que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos. Recordando lo que fue todo el proceso, la demora que hasta hoy se mantiene, en la que el Consejo Nacional Electoral no ha presentado las actas para sustentar el resultado con el que supuestamente dieron a Maduro como ganador, pero también criticando el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que prácticamente lo que hace es ponerle un sello de goma a la elección de Nicolás Maduro sin ningún tipo de sustento o base legal. También destaca el Departamento de Estado en ese comunicado la serie de acciones por parte de la comunidad internacional que ha tomado buscando elevar la voz en contra de lo que fue el robo por parte del régimen de Nicolás Maduro. Menciona, por ejemplo, la resolución en el marco de la Organización de Estados Americanos, el informe del Centro Carter de la Misión de Observación Electoral Técnica, el informe del panel de expertos de Naciones Unidas, otros informes u otras manifestaciones a nivel, por ejemplo, de Unión Europea, tratando como de destacar cuál ha sido el movimiento a nivel internacional en torno a la crisis en Venezuela. Pero digamos que por un lado lo destaca, pero pues hasta ahí se queda. Son pronunciamientos a nivel internacional, conmemorando un mes desde que hubo el fraude, pero más allá de eso, o acciones que se vean a la vista, pues se habla de sanciones de carácter individual, posiblemente en contra de alrededor de 60 individuos directamente en el régimen o relacionados con el régimen, pero más allá de eso no se ve ninguna acción concreta que pueda revertir el robo. Pocas acciones y la reiteración de esos mensajes. Para analizar esto vamos a saludar al ex canciller Julio Londoño, que además ha prácticamente ocupado todas las dignidades diplomáticas en representación de nuestro país. Doctor Londoño, como siempre, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Cordial saludo. Quiero empezar preguntándole por ese contexto que nos daba Juan Camilo en lo que tiene que ver con la posición de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la comunidad internacional. ¿No cree usted que este mes lo que hemos visto es el mismo mensaje repetido, presentado, redactado de maneras distintas y pocas acciones sobre la mesa? Yo creo, puedo pecar yo de pesimista, y seguramente soy un pesimista, pero yo tengo la impresión que si no sucede algo extraordinario, tendremos al señor Maduro hasta el año 2031, si es que antes no modifica la Constitución para prorrogar adicionalmente su mandato. Yo creo que la única esperanza que había en un momento determinado por parte de la oposición venezolana e incluso de algunos observadores internacionales era que el ejército, o al menos
cierta faja del ejército de oficiales subalternos y de rango medio pudieran en un momento determinado respaldar el resultado de las urnas, como se ha evidenciado. Pero no ha sido así. Y yo creo que lo que está haciendo el señor Maduro, con los cambios que ha hecho en el gabinete, etcétera, es radicalizar paulatinamente la posición del gobierno y continuar hacia adelante. Claro, doctor Londoño, bueno, para los usuarios de Caracol ahora que no lo saben, tiene especial preocupación lo que dice el doctor Londoño porque él estuvo sentado en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Casa de Nariño junto al presidente Gustavo Petro y el canciller, doctor Londoño. Es decir, esto fue lo que se habló allá, ya el gobierno está resignado, ya se piensa que Nicolás Maduro está atornillado y así se va a quedar. No, eso no se mencionó en la comisión asesora, simplemente se hizo un examen de la situación muy cuidadosa por parte del presidente de la República y por parte de los miembros de la comisión, y naturalmente se llegó a una serie de conclusiones, pero de ninguna manera se dio por hecho de que la situación era irreversible. Yo creo que esa es una opinión mía fundamentalmente, basada un poco en el conocimiento que tengo de Venezuela y de su gobierno. Doctor Londoño, que siempre el contenido, lo que se habla en esa comisión, se maneja con mucha prudencia, pero ¿a cuáles conclusiones ha llegado que nos pueda compartir, no las suyas, sino las de la comisión? No, como tú lo dices muy bien, las deliberaciones de la comisión asesora son de carácter reservado, confidencial, y por lo tanto, pues yo no podría referirme a ellas. El ministro de Relaciones Exteriores, al salir de Palacio, hizo unas declaraciones sobre el particular. Entonces, yo las remito a las declaraciones que formuló el canciller, que hizo una aclaración general sobre las cosas. Lo único que le puedo decir es que hay una coincidencia de todos y cada uno de los miembros de la comisión de preocupación por la situación de Venezuela y, naturalmente, especialmente por las repercusiones y por los efectos que puede tener esa situación frente a nuestro país. Claro, doctor Londoño, en lo que respecta a esa vía diplomática que Colombia ha tratado de perseguir de manera constante, pues vimos que en las últimas horas el ex canciller Álvaro Leiva se reunió con el presidente Nicolás Maduro allí en Caracas, en Miraflores, junto al canciller venezolano. Por iniciativa propia, ¿no? Por iniciativa propia, dijeron. Por iniciativa propia, pero bueno, el canciller Murillo también dijo que veían con buenos ojos esa reunión. ¿Usted cree que estos intentos, digamos, al margen de la vía institucional del gobierno colombiano, sí tienen algún tipo de futuro o esto sencillamente no va a arrojar nada? Bueno, yo conozco muy bien al canciller Leiva, lo conocí desde hace muchos años. Yo creo, fíjense ustedes, que él ha estado siempre con el afán de coadyuvar el proceso de paz de Colombia, desde antes de ser ministro de Relaciones Exteriores, y esa ha sido su trayectoria casi toda la vida. Entonces no sabemos exactamente por qué viajó a Venezuela y qué temas fue a tratar. Entonces, eso es un hecho, el resto son un poco de especulaciones, pero naturalmente creo que las gestiones que se puedan hacer, visibles como la de el ex canciller Leiva, o invisibles que se puedan estar haciendo, son importantes porque Colombia está en primera línea frente a la crisis de Venezuela. Entonces, obviamente, cualquier esfuerzo que se haga en un momento determinado para sacar adelante, pues, buscar una solución a esta crisis, yo creo que son bienvenidos porque nosotros seremos los afectados necesariamente en primera línea. Doctor Leiva, yo sí le quiero preguntar, ahondar en este tema que le menciona Juan Camilo, más no por el fondo que usted menciona, sino por la forma. Sí, dice el canciller Murillo que no sabían, que fue a título personal. ¿Usted sí cree que eso es así después de que Maduro menciona que tiene amigos en Colombia que están dispuestos a todo y que pues obviamente Leiva le comenta al presidente Petro todo lo que va a hacer? Es muy cercano, como usted mismo mencionaba. Yo no sé a qué amigos se estaba refiriendo exactamente el señor Maduro. Yo no sé si él lo considera
que Leiva es el que puede en un momento determinado defender al régimen venezolano. No creo, no estoy muy seguro que se estuviera refiriendo a él. Leiva es una persona que tiene muy buen trato, tiene conexiones, etcétera, pero no estoy muy seguro de que se estuviera refiriendo exactamente a esos amigos que pudieran acudir en defensa del régimen de Maduro. No creo que el exministro Leiva esté en ese plan propiamente dicho, pero no sabemos exactamente qué hay por dentro, cuáles son los mensajes, cuáles son las posiciones, etcétera. Doctor Londoño, quiero destacar a propósito del pronunciamiento más reciente de Estados Unidos un apartado y comentarlo con usted, porque decían: en lugar de responder a las demandas del pueblo venezolano de transparencia y democracia, Maduro ha intensificado la represión mediante amenazas con objetivos políticos, detenciones injustas e indiscriminadas y censura en un intento desesperado por aferrarse al poder por la fuerza. Las acciones de Maduro han exacerbado la crisis venezolana y lo han dejado cada vez más aislado de la comunidad internacional. Sobre ese punto de aislado a nivel internacional, siendo pesimista en los términos en los que usted lo pone, 10 de enero del año 2025, ¿cuál debe ser el papel de Colombia? ¿Debe reconocer bajo las condiciones actuales el gobierno o más bien la elección de Nicolás Maduro? Yo creo que Colombia está actuando como debe actuar. Hay dos grupos de estados en este momento. Unos que respaldan la elección de Maduro, el triunfo supuesto de Maduro, en una forma u otra. Venezuela dice que son más de 60 países, yo creo que son unos 53 aproximadamente, de acuerdo a mis cuentas, entre los que se encuentran, entre otras cosas, todos los miembros de la OPEP. Fuera, pues, obviamente, de Irán, Corea del Norte, Cuba, Rusia, etcétera. Pero hay un grupo de países que están en esa posición. En América Latina, 10 países han desconocido en una forma clara y evidente los resultados de las elecciones, tendiendo a que Nicolás Maduro es el triunfador. Pero al mismo tiempo hay otro grupo de países, como se vio en una reunión del ALBA hace 2 días en Venezuela, que respaldan al señor Maduro y dicen que sí es el presidente de Venezuela, que no se debe intrometer en los asuntos internos de Venezuela, etcétera. Entonces hay dos tendencias. Colombia está en una posición, digamos, intermedia en ese sentido y ha reiterado que necesita ver las actas para tomar una decisión sobre el particular. Aquí hay todavía un gran lapso hasta el 10 de enero del año 2025, cuando debe tomar posesión el nuevo presidente de Venezuela. Entonces, Colombia, dada la condición en que se encuentra, las circunstancias que rodean la relación entre los dos países, pues tiene que ser muy cuidadosa en ese sentido y no se puede plegar a ninguno de los dos grupos, por lo menos hasta el momento. Supongo que estarán siguiendo cuidadosamente el desarrollo de los acontecimientos para tomar en el momento adecuado una decisión que corresponda a los intereses nacionales. Y en ese sentido, doctor Londoño, ¿cuál podría ser esa decisión? Porque es que el tiempo va pasando y sabe también que ya la historia demostró que sí, de pronto el tema de rechazar al dictador, el régimen del presidente interino no funcionó. Pero también está esa molestia de muchos por lo que es ese silencio, ese hermetismo y no exigir, pues con más firmeza, que se respete lo evidente. Yo creo que el sentimiento general que hay en el mundo, en Colombia, en América Latina, en todas partes, es que hubo un fraude fenomenal. Eso es evidente. Pero, naturalmente, hay gente que dice, hombre, ¿por qué no se entra a rechazar de una vez la supuesta victoria de Maduro y, por el contrario, respaldar al señor Edmundo González y a Corina Machado? El problema es que Colombia no puede de un momento para otro, como un tercer estado, entrar a reconocer la victoria del señor Edmundo González y de Corina Machado, porque tenemos una frontera de 2.219 kilómetros. El gobierno de Venezuela
está muy pendiente de las posiciones del gobierno de Colombia y naturalmente por eso creo que hay que actuar con cautela. Eso no es indefinido, naturalmente, no es indefinido. Los acontecimientos van moviéndose rápidamente, entonces hay que ver en un momento determinado qué sucede. Fíjese usted que en esa reunión del ALBA, como fue debidamente publicitado, el señor Daniel Ortega, en un estado lamentable de carácter mental, verbal, etcétera, prácticamente dijo que había que defender a Venezuela y que las fuerzas sandinistas irían a defender la frontera de una supuesta invasión de Colombia. Cosas de ese tipo. Entonces, en términos generales, yo creo que Colombia hasta este momento ha hecho las cosas como debe ser y hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos día a día para tomar en un momento una decisión de carácter unilateral o en conjunto con otros estados. Claro, doctor Londoño, pero precisamente conectándolo con eso que usted menciona al final, esa cumbre del ALBA, está bien, veámoslo desde el punto de vista en el que renunciamos a los principios democráticos y siendo pragmáticos, eventualmente reconozcamos a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Pero entonces los señores del ALBA le están diciendo a toda la región y al mundo que aquí en América Latina nosotros podemos montar un presidente a través de un fraude y luego lo vamos a defender. Y no va a pasar absolutamente nada. Hoy fue Maduro en Venezuela, mañana puede ser un presidente en otro país. ¿Usted no cree que es un mensaje perverso para América Latina y para las democracias en la región? Sí, pero en los países del ALBA, como ustedes saben, fuera de 2 o 3 no son significativos de ninguna manera. Fuera de Cuba, que tiene una relación perfectamente clara con Venezuela. Pero yo no creo que sea un grupo significativo. Fue un grupo fundado en el año 2004 por Fidel Castro y Hugo Chávez en La Habana. Yo estuve presente en esa ceremonia que hubo. No creo que sea una cosa significativa y están perfectamente alineados de tiempo atrás. Pero hay otros países que están pensando lo contrario, países muy serios y muy importantes. Entonces, esa es la situación. Vuelvo a repetir, es que nosotros tenemos, con la relación que hemos tenido con Venezuela desde el año de 1830 hasta el momento actual, con todas las situaciones que tenemos en la frontera, con todas las cosas que hay en las relaciones mutuas entre los dos estados, tenemos que proceder con cautela. No quiere eso decir, y no creo que el gobierno de Colombia lo vaya a hacer, es más, estoy seguro que no lo va a hacer, que no va a reconocer de un momento para otro una victoria de Maduro. Seguramente estará buscando una fórmula o fórmulas para salir de esta crisis. Pero no creo que en un momento vaya a tomar una decisión de esas características. Por lo menos no es lo que ha señalado el gobierno hasta este momento. Doctor Londoño, y hablando de esas fórmulas, ¿cuáles podrían ser? Hoy, de hecho, escuchábamos comentarios relacionados con que ya esperar algo, un cambio en esta situación, era pura ingenuidad. ¿Sí hay fórmulas ya después de un mes y ya cuando hay estos precedentes? Yo veo que es difícil. Le confieso que no veo que sea fácil. Yo creo que la única posibilidad es la que Corina Machado ha señalado. El pueblo de Venezuela en la calle. Tiene que continuar la presión por parte del pueblo venezolano. Se ha hecho una demostración de valentía, de gallardía, de valor. Entonces, yo creo que el pueblo venezolano tiene que seguir en la calle. Cada vez es más difícil hacerlo porque paulatinamente yo creo que Maduro está tratando de estabilizarse y lograr finalmente tener el control total del país. Doctor Londoño, y en el papel de la comunidad internacional se ha hablado de sanciones particulares a individuos por parte de Estados Unidos en contra de, individuos de parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que esas sanciones más focalizadas sobre las personas, sobre estos sujetos que hacen parte del régimen, son más efectivas, serían más aceptables o es más de lo mismo? El problema para las sanciones es que las sanciones generalizadas, como todos sabemos, han afectado a todo el pueblo venezolano, a tirios y troyanos. Entonces, eso no ha dado resultado. Se optó entonces por las sanciones de carácter individual.
Pero yo tengo la impresión que los directivos del gobierno venezolano, el clan que está alrededor de Maduro, conoce muy bien esa situación de las sanciones de carácter individual y eso hasta este momento no ha dado mayor resultado. Fíjese usted que los rumores que hubo en un momento determinado eran que los Estados Unidos estaban dispuestos a garantizarle a Maduro y sus inmediatos asesores una inmunidad en los tribunales norteamericanos. Parece que hubo eso. Eso no se ha expresado públicamente, pero hay declaraciones que así lo indican. Eso tampoco movió en un momento determinado a Maduro y a su séquito de cambiar la posición y estar dispuestos a hacer una transición, que es lo que se espera que hubiera podido suceder. Doctor Londoño, para terminar, quiero preguntarle por Edmundo González. Ya se va a cumplir esa tercera citación a la Fiscalía, a la que pues suponemos no asistirá, y ya entonces dice la Fiscalía controlada por el régimen que la próxima vez pues van y lo buscan con una orden de captura. ¿Será que si esto llega a materializarse, que el régimen saque del camino, apresando a Edmundo González, la situación empeoraría? ¿Para qué lado o qué podría pasar con ese eventual panorama de Edmundo González preso o detenido? Conociendo el régimen y los asesores, yo no descarto que en un momento determinado el gobierno venezolano pudiera tomar una medida de aprehensión contra Edmundo González o incluso contra Corina Machado. A mi juicio sería un error garrafal que cometerían en este momento. Pero eso no hay que descartarlo. Es perfectamente posible que eso se dé, porque el señor Maduro y su grupo está tratando de subsistir, no solamente como el gobierno en sí mismo y sus seguidores, que también tiene seguidores, eso no hay que olvidarlo, también tiene seguidores, sino ellos mismos están tratando de preservarse ellos mismos. Entonces, eso no es muy fácil porque tienen esa doble condición y en la situación que estamos en este momento, con dos guerras en cierre, con una eventual intervención de Irán en el caso de Israel, con unas elecciones en los Estados Unidos cuyo resultado todavía es impredecible, es muy difícil que esto pase y se vuelva un asunto de interés mundial. Los Estados Unidos están ocupados en otra cosa. Rusia está ocupada en otra cosa. Irán está ocupado en otra cosa. Y China también. Todos están ocupados en otras cosas. Entonces, yo creo que paulatinamente la comunidad internacional como que se va acostumbrando a la situación. Ese ha sido el resultado de la práctica que se ha seguido en otros casos. Desafortunadamente, puede ser así. Desafortunadamente, pues ya veremos, doctor Londoño, y veremos también qué pasará con la estrategia de María Corina Machado. Gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa esta noche. Un cordial saludo. Y pues Juan Camilo, también seguiremos muy pendientes de usted en Washington a ver si esto cambia o pasa de los comunicados y el rechazo a lo que está haciendo el régimen a eventuales sanciones y acciones por parte del gobierno norteamericano. Claro que sí, María Camila, muy atentos y a la espera de si hay mayores decisiones y acciones para lograr aislar más al régimen de Nicolás Maduro y para tomar determinaciones en contra de los responsables de lo que la comunidad internacional reconoce como un fraude. Un abrazo, Juan Camilo. Una mediación más acelerada es lo que pide María Corina Machado, que también aseguró en las últimas horas que la estrategia no será solo la calle, y pues luego de ver también que en esta manifestación del 28 de agosto pues no se convocó la misma cantidad de personas allí en Caracas. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Quédense conectados, ya llega Signo Pesos. Feliz noche.